Je suis Héraclès, pour les Romains Hercule. Fruit des amours coupables de Zeus et d'une mortelle, je ne suis qu'un demi-dieu. Je représente néanmoins la force. Ma foulée, puissante et déliée selon mes collègues de l'Olympe, a donné son nom et j'en suis fier. Un endroit béni ou honni des hommes, le stade. Rond ou ovale, entouré de palissades, équipé de gradins, c'est là, dans l'Antiquité qui nous ont vénérés, nous les dieux. Puis, l'homme étant ce qu'il est, il s'est inventé d'autres idoles, les athlètes. J'y trouvais mon compte. On exaltait la force sportive, le dépassement de soi. Mais bien vite, ils ont profité des stades pour assouvir leur instinct de mort. Ils se sont étripés au centre de l'arène dans des jeux macabres. Mars et Thanatos m'ont évincé un long moment du stade. 3000 ans plus tard, au XXe siècle, Pierre de Coubertin m'y a fait revenir. Et dans cette période de trouble, les stades ont fait l'histoire. On s'y est affronté, réconcilié, aimé, détesté. On y a montré sa force, ses faiblesses, sa mégalomanie, sa folie, son chauvinisme et son patriotisme étriqué. Pour tout dire, ils sont à l'image de la vie des hommes, les stades. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Ludens, la historia de México a través de la historia del deporte. Y este programa está dedicado al poeta y escritor Pancho Hinojosa, que nos acaba de regalar esta tarde maravillosa, la verdad, maravillosa de alegría, un gran cronopio para Pancho Hinojosa, este programa que está dedicado justamente a los templos de la religión laica que otros llaman deporte, y me da mucho gusto compartir este recinto con mi gran amigo y querido compañero de oficio, Javier Cruz. ¿Cómo estás, Javier? Mauricio, ¿cómo estás? Yo inmerecidamente que me encuentro con el regalo de una invitación a Ludens. Muchas gracias, Javier, por venir. Más contento no se puede estar. ¿Y le enseñas el color? ¿En la piel lo llevas? Vengo listo para ir al estadio. ¿A cuál estadio es la pregunta? Hombre, va a ser al de Tlalpan seguramente, ¿no? Bueno, como es una costumbre, antes de que comencemos a platicar de los estadios en México, las catedrales del juego, los invitamos a que participen con nosotros a través de los siguientes teléfonos: 53 36 26 79, 54 84 56 88. Y si lo hacen desde el interior de la República Mexicana, el teléfono es 01800 002 22 22. Los correos electrónicos aparecen en su pantalla. Y por cierto, hablando de las comunicaciones electrónicas, muchas gracias a Arno Buchholder, que en su blog habla de Ludens y lo hace, la verdad, inmerecidamente para nosotros, pero muchas gracias por este comentario. Ahora sí, Javier, los estadios son los templos modernos de una religión laica y pagana, que es el deporte, principalmente el fútbol soccer. Y son también el nido de algunas de las peores metáforas que se pueden escuchar en los medios. Tú fíjate cómo invariablemente, cuando ocurre algo en un estadio, alguna competencia deportiva, porque cuando hay conciertos no se azotan tanto, pero cuando hay alguna competencia deportiva, invariablemente son las peores, las más baratas de las metáforas sobre luchas encarnizadas. Es como si estuviéramos todavía en el Coliseo Romano, que veíamos al principio, como si la crónica deportiva no hubiera podido avanzar de allí, cuando en realidad hay tantas partes tan gozosas de ir al estadio, para decir una trivialidad, como ir al estadio, el hecho de prepararte para ir desde que te pones la camisita, desde que piensas cómo vas a ir. Yo recuerdo en tiempos antiguos, antiquísimos, el tranvía que iba por la Avenida Revolución hasta el Estadio Olímpico Universitario. Literalmente hasta allá estaba la terminal. El olor de aceite del tranvía, esas cosas marcan. Exactamente, y aparte ibas acompañado de la ilusión. Dos apuntes: en efecto, Heracles y la arquitectura griega son los creadores de los estadios, y a Elias Canetti, ese gran escritor búlgaro, le debemos sobre todo el entendimiento de la masa alrededor del estadio, concentrada, viéndose de frente y esperando que la próxima semana vuelva a suceder lo mismo que acaba de ver. ¿Te parece bien si empezamos con los estadios de madera Me en la Ciudad de México? Me parece atinadísimo. Bueno, vamos a ver cómo eran los estadios a principios de siglo en la gran capital. En México, el ejercicio de la memoria cuesta trabajo.
De los viejos estadios del fútbol, el béisbol o las plazas de toros, no hay una placa que haga constar el domicilio que ocuparon. Estadios como el del Club España, que estaba en la calzada de la Verónica, lugar de las hazañas de los campeones del primer cuarto de siglo, han pasado a la nomenclatura del olvido. Muy pequeño el aforo, pero con el enorme mérito de ser un lugar decente para admitir a la gente. Y una cancha de dimensiones ya reglamentarias que era el verdadero tesoro de esos estadios. Porque los jugadores estaban a gusto, habían dejado de estar expuestos a todo lo que se puede estar expuesto cuando está usted a cielo raso. Eran gradas de madera como en Inglaterra hasta hace unos cuantos años, ¿no? Hasta hace 20 años que empezaron a cambiarlos. Pero eran parques, era el parque del barrio y ahí surgieron los equipos de barrio, como en Argentina, ¿no? Con la Ciudad de México perdió, claro que perdió muchas cosas. Bueno, no solo el Teatro Nacional, plazas de toros, estadios, el Parque Asturias, famoso, entre otras cosas, porque lo quemaron. El 14 de septiembre de 1930, el presidente Pascual Ortiz Rubio inauguró el Parque Necaxa, primer gran escenario del fútbol nacional. El estadio se construyó en la esquina de Niño Perdido y Obrero Mundial, en terrenos donados por el señor W.H. Fraser, gerente de la compañía de Luz y Fuerza. El parque fue el campo de los sueños para el Necaxa de los 11 hermanos y los juegos de eliminatoria de la selección nacional. Era una caja, las tribunas no eran nada atractivas, eran de madera, particularmente muy altas en algunas zonas. Posteriormente escuché los mejores elogios para una cancha de fútbol, porque los que jugaban, los que sabían del asunto, hablaban con un elogio terrible del pasto del Parque Necaxa, que era pasto inglés. Después de la gloria de los electricistas, los agremiados del Club Asturias decidieron construir un estadio más grande. Veían como poca cosa las 14,000 personas sentadas en la casa del Necaxa y edificaron la suya en la calzada del Chabacano con 23,000 asientos para los aficionados. Fue inaugurado en un partido que ganó el Asturias al Botafogo de Leónidas en 1936. Lo quemaron los seguidores del Necaxa después de una entrada sobre el astro Horacio Casarín el 29 de marzo de 1939. Después se reconstruyó y después dio paso a las verduras y a los abarrotes. Y entonces el Estadio de las Asturias es el estadio emblemático. O sea, un estadio tan emblemático que cuando se vendió el campo de las Asturias y se hizo esta tienda donde ahora está Comercial Mexicana y demás, las piedras conmemorativas que estaban se llevaron a lo que se llamaba en aquel momento Nuevo Parque Asturias, el Parque Asturias del Centro Asturiano en la calzada de Tlalpan. Entonces, el proceso de formación de un equipo va aparejado al proceso de formación de un estadio. Los diamantes en bruto que cobijaron los primeros juegos del béisbol capitalino tuvieron el mismo final que los estadios de fútbol. En la parte norte, en lo que hoy es la unidad Nonoalco-Tlatelolco, existió un parque muy importante para el béisbol de la ciudad. Ese parque fue creado por los ferrocarrileros, porque lo que es ahora toda la unidad Nonoalco, todo lo que era eso, era talleres de ferrocarriles, y en las calles de Lerdo y Nonoalco estaba el parque, que era muy famoso porque en la Ciudad de México había un béisbol semiamateur o semiprofesional, según lo quiera ver, que tenía equipos muy llamativos y que llevaba a los aficionados del béisbol a llenar ese estadio. De los estadios de fútbol como los del Reforma frente al Ángel de la Independencia, el del Club España en la Condesa, que se encontraba en el jardín que hoy se llama Parque España, la Plaza de Toros de la misma colonia o la Arena Nacional de la calle Iturbide, no hay catálogo que las recuerde. Siento nostalgia. El progreso es insensible, Javier. Pero es La bien verdad que no hay cierto. manera de recuperar eso ya. Pero es bien cierto que tenemos un problema histórico en México con la memoria. Tú dime si no en el Estadio Azteca debería de estar el Museo del Fútbol Profesional, en el Estadio de CU el Museo del Deporte Amateur. Menos mal que en el Canal 22 está el Museo del Deporte en Lugo. Muchas gracias, Javier. Hacemos una pausa y regresamos con el primer gran estadio de la capital de la República Mexicana.
Bueno, pues muchas gracias por seguir con nosotros, lunes bicentenario. Fíjate, Javier, que tengo este poemario de Carlos Pellicer, que algo sabía de poesía el hombre. Tantito. Y no voy a leer el poema, por supuesto. Imagínate, duermo a todos, ¿no? No, No se me dio. ¿no? Pero tiene un poema dedicado, a ver si lo podemos ver. Un poema dedicado al Estadio Nacional. No el de Uruguay. No, al Estadio Nacional que estaba ubicado en la colonia Roma Ahora, lo que es la colonia claro. Roma Ahora, donde Claro. se realizaron los Juegos Centroamericanos. Y esto te vuelve a decir cuántos vínculos tiene el deporte, incluso con la poesía mexicana, y de alguna manera cómo ha estado ligado a la literatura. Carlos Pellicer, en sus épocas de juventud, le dedicó un poema al Estadio Nacional. Fíjate. Y hay, voy a pegar un brinco que no tiene medida geográfica, pero hay estadios que están tan ligados no solo a los equipos, digamos, que compiten en ellos, sino a las propias comunidades. Se me ocurre como un ejemplo emblemático de hoy en día, el Estadio de los Empacadores de Green Bay, que es el único equipo de la NFL cuyos dueños son los pobladores de Green Bay. Sí. No tiene un solo dueño rico. Y estaban al borde están en un enorme problema financiero hace unos 5 años, cuando una ampliación del estadio les permitió mejorar su proyección financiera para los siguientes 15 o 20. De ese tamaño puede ser el valor y el arraigo de un estadio en una localidad. Bueno, exactamente, de las fauces del tiempo rescatamos del olvido al viejo Estadio Nacional que tanto sedujo a Carlos Pellicer. En México se roban todo, hasta la historia. La placa que recordaba que en donde hoy se encuentra el Parque Ramón López Velarde se estableció el Estadio Nacional ha sido hurtada. Como siempre, quién sabe por quién. Aquí, en la esquina que forman las calles Antonio M. Anza y Orizaba, en la colonia Roma, se levantó una de las obras monumentales del gobierno de Álvaro Obregón. La arena no solo fue sede de los primeros Juegos Centroamericanos y de los primeros campeonatos nacionales de atletismo, también fue un escenario de la política posrevolucionaria. Tenemos crónicas donde se llevó a cabo carreras de automóviles, carreras de motocicletas, inclusive ahí hicieron su acto de protesta los candidatos presidenciales Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez, y el último que utilizó ese estadio para su toma de protesta fue el presidente Lázaro Cárdenas. El pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. El primer y único estadio nacional que ha tenido México se construyó en el antiguo barrio de La Piedad, en un lejano 1923, cuando el país trataba de consolidar un proyecto que reflejara la nueva identidad mexicana. Y justamente en 1924, Villagrán García, José Villagrán García, que es el arquitecto autor del proyecto del Estadio Nacional, trabajaba en la Secretaría de Educación Pública. Y entonces, como parte de estos programas de educación y de impulsar el México moderno, se construye el Estadio Nacional, ubicado originalmente ahí en donde hoy es la unidad habitacional Benito Juárez. El Estadio Nacional tiene algunas imágenes, algunos detalles, algunas atmósferas que podríamos identificar con este espíritu nacionalista, ¿sí? Sin embargo, en el tratamiento que le da Villagrán al proyecto, las formas geométricas son simples, son puras, regulares, muy ya en la línea de pensamiento de la arquitectura funcionalista. José Vasconcelos pretendía una revolución social desde la Secretaría de Educación Pública. Tuvo la idea de que en este estadio, la nueva plaza pública, se pudieran reunir los valores del Nuevo México, la educación, la actividad física y las nuevas expresiones artísticas y arquitectónicas. Mira, el Estadio Nacional es una idea muy clara de Vasconcelos que complementa las misiones culturales, es decir, enviar a estos profesores como misioneros, y él decía como aquellos franciscanos que llegaron en 1524 recorriendo el país, llevando los libros, enseñando a leer y escribir. Y entonces el Estadio Nacional era como el complemento de todo este desarrollo y educación intelectual. La escultura del lanzador de jabalina y la ahora desaparecida placa indicaban que en ese parque se encontraba uno de los más grandes estadios que ha existido en el país, el cual fue derribado en la década de 1950. Ha habido una poca consideración en relación a la arquitectura contemporánea mexicana.
muy pocas obras verdaderamente emblemáticas han podido mantenerse en el tiempo y ser reconocidas y valoradas. No sé si piensas lo mismo que yo, Javier, pero creo que cuando se derrumba un estadio se derrumban las alegrías, las tristezas, las frustraciones, las pasiones y el llanto que se fue, digamos, impregnando en sus columnas y en su estructura en general, por los aficionados que siguen esperando un partido a lo mejor que nunca se dio. Bueno, por necesidad, pero a falta de un estadio nacional, en la historia del deporte, aunque ya alegaría que el de CU en alguna medida lo es, por la variedad de competencias trascendentales que ha habido allí, la historia del deporte queda plasmada en varios sitios distintos. Piensa en el estadio de tenis del Club Chapultepec, en la alberca olímpica en México, en los frontones, que sin ser un deporte profesionalmente apreciado, es un deporte de masas enormemente querido, y hay un montón de frontones abiertos en toda la República que son de la gente que va y los usa. Exactamente. Y bueno, lo pasó con Wembley. Yo nunca estuve en Wembley, pero la verdad sentí mucho no haber estado en Wembley y lo que significaba Wembley para el fútbol mundial. Aquí en México, la Arena México, la Arena Coliseo, representan sin duda dos grandes basílicas de la euforia capitalina, porque ahí se quiebra, digamos, la lucha de clases y es el sitio donde se teatralizan las cosas. La Arena México y la Arena Coliseo, catedral y basílica de la lucha libre y el boxeo, situadas en dos de los barrios más populares de la ciudad, una en pleno corazón del centro histórico en Perú 77 y la otra en la colonia Doctores, concentran los humores más puros de los mexicanos. Antes era la lucha libre estigmatizada. No, la lucha libre es para la gente corriente. Hoy la lucha libre les da un estatus de decir, fui a la lucha. Y vienen los de la Ibero, y vienen los de la Náhuatl, y vienen los hijos de grandes miembros de la iniciativa privada con sus camionetas y guaruras y todo. O sea, hoy el público es abigarrado. Hoy ya la lucha libre aquí ya no es para el pobre. Ya la tienes que comprar en la reventa. Es increíble. Hoy esto, tú no lo veías hace muchos años. Hoy los niños vienen a comprar sus máscaras. Cuando había una pelea de campeonato nacional, como aquella del Toluco López con José Medel, abrieron las puertas de la Arena México y se llenó. Las grandes funciones eran los sábados aquí, de manera extraordinaria. La Arena México, como hoy la conocemos, con capacidad para albergar a 20,000 espectadores, fue construida a mediados del siglo XX. Sin embargo, sus antecedentes nos remontan a la Arena Modelo, un local con techo de lona en la Doctores, inaugurado el 21 de septiembre de 1933, con un cartel que incluyó al Chino Achiu, Ciclón McKay y Jackie Joe. El 21 de septiembre de 1934, el azar se inclinó por el pancracio. Don Salvador Luterot compra un billete de lotería, el 4,242, y se saca el premio mayor. Imagínate. Con eso remodela la vieja Arena México, compra los terrenos que están próximos, que eran algunas vecindades. 21 años más tarde, estas vecindades cedieron su lugar a la actual Arena México. El 27 de abril de 1956 fue inaugurada con un cartel de lujo que incluyó al Santo, a Blue Demon y al Médico Asesino. Su primer cartel de box anunció al Toluco López contra José Medel por el campeonato nacional y continuó como escenario de otras preliminares. Caprichosamente, un familiar mío, mi papá, le toca inaugurar precisamente la Arena México, ¿no? En abril de 1956, mi papá Lalo Camarena. Me platicaba mi tío Carlos Ibarra, que fue boxeador profesional en esos años, que las arenas estaban llenas, repletas de boxeadores en esa época. La Arena Coliseo cerraría el vínculo entre el cuadrilátero y el pueblo, con una lucha estelar entre el Santo y Gori Guerrero. Ahí en la Arena Coliseo hace espectáculos donde va gente de la talla de Pedro Infante, Fernando Soler, Joaquín Pardavé y todos esos artistas, el maestro de ceremonias don Carlos Amador, y anuncian a la Arena Coliseo como el único lugar en la ciudad con aire acondicionado. La Arena Coliseo es un barrio populoso, no tenía acceso, si hablamos de los 4 estratos sociales, no tenía acceso el A y el B, pues que eran los perfumados, y era para el C y el D y el D+.
O sea, que fue el estrato identificado con la lucha libre. De manera que era el acceso de la clase popular al deporte que le cobraban barato. Pero además estaba en un entorno de la Lagunilla, pues que huele a pueblo, que huele a lo popular, donde está la Fayuca. Los años 50 en México fueron el comienzo del desfogue y el inicio del asombro. La Arena México y la Arena Coliseo eran la novedad. Escenarios durante muchos años de las funciones sabatinas de box que hizo famosas el cronista Toño Anderi. El público se siente defraudado porque después de 6 rounds de baile y clinch solamente dieron 1 minuto de pelea. Se escuchan comentarios de que el pleito no... Son los años de finales del gobierno de Miguel Alemán. Es un periodo en el que la sociedad está viviendo el gran espectáculo de contemplarse a sí misma, con una especie de sofisticación y cosmopolitismo que la década de los 40, las secuelas de la Segunda Guerra Mundial y la bonanza que siguió habían traído a México. Se desarrolla de manera amplísima el mito de la vida nocturna, con sus cabarets célebres, con sus rumberas esculturales, con cosas que hacer y que ver que nunca se habían hecho ni se habían visto. Si la Arena México y la Arena Coliseo han permanecido vivas, no es solo por el espectáculo que brindan, ni por la transmisión en televisión, ni por resistir a los sismos, ni por ser un punto obligado en la guía turística de la ciudad. Estos recintos son la pólvora que detona los deseos contenidos de los ciudadanos, que se ven como iguales cuando gritan irreverencias y glorias a los héroes del cuadrilátero. A ver, me quedé pensando, ¿por qué me dicen que qué quise decir con Wembley? Digo, yo no estuve en Wembley, pero siempre estaba la esperanza de poder estar en Wembley, y Wembley significaba mucho para el fútbol soccer mundial, y me imagino que Maracaná también, estado de River, de Argentina. Los estadios tienen mucho del pueblo, de esos pueblos. Volvemos con el Campo de los Sueños, que un día despertó y se convirtió en centro comercial. Seguimos en Lunes Bicentenario, los invitamos a que participen con nosotros a través de los siguientes teléfonos: 53 36 26 79, 54 84 56 88, si lo hacen del interior de la República Mexicana, al 01800 002 22 22. Los correos electrónicos aparecen en sus pantallas. Voy a hacer una barbaridad, cosa nada rara, y voy a brincar de tu evocación de Wembley a otro estadio completamente mítico, recientemente sustituido, remozado, renovado, el Yankee Stadium. Ah, la claro, casa que construyó Babe Ruth. Exactamente. Y que curioso, está recién estrenado, por lo visto. Yo nunca fui al anterior, difícilmente voy a ir a este. Pero había un reportaje interesantísimo de uno de los editores de la revista Scientific American, que obsesionado como está en cuestiones de ciencia, se fue, y además es muy aficionado al béisbol, se fue a Yankee Stadium a ver qué clase de comida podía encontrar en el nuevo Yankee Stadium y si era una comida que fuera apropiada de acuerdo con los dictámenes de la ciencia de la nutrición y todo eso. Salió de lo más contento por el nuevo estadio, por el béisbol, totalmente defraudado por las posibilidades de comer bien. Se ve que en un estadio no se puede comer sanamente. Sí, exactamente. Y por las posibilidades de los Yankees de Nueva York, que se despiden con una derrota y reciben el nuevo estadio, que se construye justamente en el estacionamiento del viejo. Todavía hay una placa por ahí que conmemora, aquí estaba el home de la casa que Ruth construyó, y los Yankees pues nomás no les ha dado. Bueno, ¿cuántas cosas se llevó el viento cuando anunciaron que se venía para abajo el Parque del Seguro Social? ¿Cuántos jonrones? Y la verdad es que me sigo pensando que nos sigue haciendo falta un parque que tenía por ahí un problema de estacionamiento, y a la larga el Parque del Seguro Social sigue siendo un hueco que todavía no llena la Ciudad de México. Se levantó, al comenzar el siglo, un estadio por el que a la colonia Narvarte, no sin megalomanía, se le llamó el Bronx mexicano. Los ídolos de las ligas beisboleras fundaban así una gran tradición capitalina. Y luego se trasladan a la Ciudad de México, se juega en el franco-inglés, que se llamaba el campo de un colegio, que estaba Melchor Ocampo, Marina Nacional, por esa zona. Y en un parquecito que los electricistas fundan
en una zona de la hacienda de Narvarte, que es originalmente lo que esta colonia era, que está por un lado con el Río de la Piedad, más allá el Panteón Francés, que ahí sigue. Para mí sí fue un gran golpe, porque sí recuerdo desde muy pequeño asistir al Parque del Seguro Social, y todavía llegué a ir al Parque Delta. Todavía tengo algunos recuerdos muy vagos, no tengo muy claro de cómo estaba. Me dicen que estaba distinto la orientación, pero bueno, yo recuerdo haber ido al Parque Delta y al Parque del Seguro Social muchísimas veces. Señoras y señores, muy buenas tardes. Las novenas ya están haciendo sus prácticas reglamentarias en el Diamante del Parque Delta. Con ustedes el dinámico, el fantástico Mago Septier. ¿Qué tal, mi mago? ¿Qué tal, Pepe Regañón? Fanáticos del béisbol, buenas tardes para todos. Voy a transmitir para ustedes, inning por inning, jugada por jugada, out por out, el importantísimo choque de béisbol de hoy entre los equipos Veracruz y Home Run. Es tal vez la primera gran época del béisbol mexicano. El Parque Delta fue la lomita desde la que se pudo ver a las estrellas rutilantes de una liga ya muy bien organizada. Y aquí vienen por primera vez un equipo de ligas mayores, los Medias Blancas de Chicago, en 1919. O sea, ya hay un béisbol organizado, ya hay un público que incluso paga lo suficiente para atraer a un equipo de ligas mayores. Hay una época maravillosa en el béisbol mexicano, maravillosa por la calidad del béisbol que se jugaba en México. En este parquecito que era de madera, el viejo Parque Delta, que finalmente se derrumbó ahí por el año 54, luego lo tiraron y en el año 55 surgió el del Seguro. Esta fábrica de sueños, entre septiembre y octubre de 1985, se convirtió en una gigantesca morgue. El episodio fue como un anuncio macabro de la propia muerte de un estadio, de una afición, de una imaginería. Y ni siquiera quien acaso sea el más apasionado amante del rey de los deportes pudo salvar el Parque del Seguro Social de las baratas de verano. Y desgraciadamente el parque pertenecía a los fondos de pensiones de los pensionados del Seguro Social. Entonces, cuando decidieron venderlo, lo vendieron con uso de suelo libre. Entonces era muy difícil competir para podernos quedar con él. Y creo que la oferta que nosotros hicimos para quedarnos con el parque era como la cuarta parte o la tercera parte de lo que ofrecieron los que lo compraron para hacer un centro comercial. Hoy, nuestro Bronx ha desaparecido. Lo invadieron hordas bárbaras del remoto sur de la ciudad. A veces, algún martes, algún jueves de verano, puede escucharse una voz fantasmal que dice play ball, a pesar del fragor de una muchedumbre ávida de rebajas de junio. Y ¿sabes qué? Me quedo pensando que el nuevo Foro Sol, nomás no. Porque aparte los estadios son celosos, caray. Son como viejas novias, ¿no? Sí. Sigues extrañando el lugar que te llevaba al estadio, los tacos de cochinita, justamente el que no tuviera estacionamiento, que tenías que llegar en metro. El Foro Sol me parece que le falta vida. Pero mira, para darle todavía una vuelta de tuerca violenta a tu metáfora de los estadios como novias, son novias de una generosidad que no se ve, porque o sea, que yo, son por mejores ejemplo, yo siento el Estadio Ciudad Universitaria como mi estadio, muy a pesar de que hay otros 80,000 maciosares que dicen, no, es mío, y cada uno de ellos lo siente como suyo propio, pero eso es una de las bellezas de los estadios a los que acostumbras a ir, de los que te vuelves parroquiano. En algún sentido lo compartes con otros 79,000 y feria, pero la verdad es tuyo. Claro, cuando ya se va, lo único que es tuyo es el recuerdo, ¿no? Exactamente, y solo quedan recuerdos del Parque del Seguro Social. Bueno, cambiamos un poquito, nos movemos en el mismo sur, pero más para, digamos, la ciudad universitaria, y ahora le llaman la Cancha del Azul, le llamamos la Cancha Azulgrana, la Cancha del Atlante, pero en la colonia Nochebuena hubo un proyecto para crear una ciudad deportiva dentro de la Ciudad de México. ¿Quién fue el personaje que hizo posible, o casi hace posible, este evento para México? Neguib Simón Jalife, un visionario de ascendencia libanesa, nacido en Yucatán, tuvo un sueño. Había una larguísima avenida que cruzaba una gran metrópoli dirigiéndose hacia el sur. A su paso, la ciudad se iba poblando hasta casi llegar a Cuernavaca. En algún punto entrevió unas imponentes construcciones de hormigón y multitudes en el interior.
Yo agregaría el Estadio de la Ciudad de los Deportes porque fue el estadio en donde yo por primera vez asistí a un partido de fútbol. Jugaba el Tampico contra el América, recuerdo bien. Es un estadio, el estadio, a lo mejor mucha gente no lo recuerda, pero las lámparas, las luces del estadio, estaba un gran pilar que la sostenía sobre la cancha. Entonces tú ibas pasando el juego y hacías así para pasar y ahí los veías, ¿no? Aquel soñador también quiso que la universidad se moviera al sur, para alejar a los estudiantes de las tentaciones del centro. Proyectó un túnel en el Ajusco para unir México y Cuernavaca. Entretanto, su sueño de construir la ciudad de los deportes comenzó a hacerse realidad. Neguev Simón ha puesto sus ojos también en el sur de la ciudad, que comienza a ser un polo de desarrollo. Todavía a principios de los años 40 no se ha desarrollado el sur de la ciudad. La avenida de los Insurgentes ni siquiera ha avanzado demasiado después de su cruce con Reforma y Chapultepec. Ha avanzado muy poco y se atrevió a comprar una cantidad enorme, son 16,000 metros cuadrados, tengo entendido. Y bueno, ¿qué inversionista compra un hoyo en una parte alejadísima de la Ciudad de México? 12,000 obreros participaron en su construcción. Además del hoy Estadio Azul, que fue sede de memorables cuadrangulares internacionales, y de la monumental Plaza México, en el plan original había albercas, frontones, arenas, cines, restaurantes, boliches. Pero el proyecto, en las ladrilleras de Mixcoac, quedó inconcluso y llevó a la ruina y a la tumba a Neguev Simón Jalife. La Plaza de Toros se inaugura el 5 de febrero de 1946 y claro, tiene un cartel de primera para la época, está Luis Procuna y Manolete, y por supuesto tiene un lleno completo a reventar, cosa que nadie se imaginaba, que una Plaza de Toros pudiese convocar a 45,000 personas en su inauguración, así fuera con las figuras más destacadas del toreo de la época. En 1951, Jesús Martínez Palillo fundó la Mutualidad Deportiva Nacional. Se hacía cargo de los gastos administrativos, pensiones a los atletas retirados y convocó a médicos que donaban su trabajo. Además, concibió la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca. Las contribuciones excesivas que tenemos que pagar hasta los que no ostentamos cargos públicos y los aprovechamos para obtener monopolios o emprender negocios lesivos al interés común. Se hacían colectas en las que la gente donaba dinero, había gente que donaba gallinas. Fue similar a lo de para pagar la deuda de la expropiación petrolera. Hacían colectas públicas, pasaban, así que no había metro, pero pasaban en los camiones para la compra de los terrenos. Pues, se hizo. Se compran, pero ya no tienen dinero para hacer la ciudad deportiva. Entonces el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, en el cual el secretario del Trabajo era López Mateos, apoya la idea y dice, ¿saben qué? Sí, perfecto, nosotros vamos a hacer la ciudad deportiva en estos terrenos. Palillo logró que las autoridades expropiaran 256 hectáreas para que la juventud practicara deporte gratuitamente. Se inauguró en 1958. Un año más tarde, el perímetro que se había pensado para canotaje se convirtió en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Bueno, un homenaje a Palillo. Justamente el estadio de la Ciudad Deportiva se llama Jesús Martínez Palillo en honor a él. Yo creo que el estadio de la Ciudad de los Deportes es donde se ve más bonito el fútbol, donde se ve mejor, creo, donde uno puede estar más cómodo. Creo que el problema es el equipo, el Cruz Azul. Hacemos una pausa, regresamos con el estadio más bonito de México.
Bueno, regresamos. Esto es Lunes Bicentenario, dedicado justamente a los estadios más representativos de México, que albergan muchos sentimientos. Y me parece que uno de los más bonitos, con digamos, un valor de arte en sí mismo, es el Estadio de Ciudad Universitaria. Es casi redundante decir el estadio más bonito de México, el de Ciudad Universitaria, el México 68. ¿No? ¿Estás hablando desde el corazón o estás hablando desde la razón, Javier? Desde las dos cosas bien enredaditas. No, realmente es un estadio arquitectónicamente valioso hasta por fuera. Es literalmente un estadio museo en ese sentido, pero además es un estadio enormemente amigable. Ahora ya no tanto porque han puesto rejas en medio y cosas así. Sí. Enormemente amigable para el usuario. Y es un estadio que, a pesar de tener la pista de tartán entre el pasto, estoy hablando del fútbol, entre el equipo de fútbol y la grada, hay una cercanía que yo no he sentido en estadios donde hay menos espacio físico, ¿no? Sí, es bonito, tiene un gran diseño y está construido sobre lo que llamaban el Malpaís, que era justamente la zona lacustre a las faldas del Xitle. Y me parece que es uno de los estadios, de los pocos ya en el mundo, y me parece que cada vez es menos, esta tendencia arquitectónica donde el exterior y el interior juegan el mismo papel para ver el escenario deportivo. Un gran diseño, un estadio muy bien pensado. Bueno, ¿qué crees que significa la forma del Estadio de Ciudad Universitaria? ¿No es lo que estás pensando? Vamos a ver el reportaje y te lo platico. Vale. La arquitectura es poder. Los gobernantes ven en la disciplina la oportunidad de dejar un testimonio del paso de su sexenio protofaraónico en la vida. Pocos desarrollos se han salvado de la grotesca idea de megaconstrucción y con sencillez y belleza resolver una idea. En materia deportiva, en México las opciones son aún menores, pero un gran ejemplo es el Estadio Olímpico Universitario. Yo creo que uno de los estadios más bonitos a los que yo he asistido es el de Ciudad Universitaria, si no es que el más en México por lo menos. Más allá de los símbolos que tiene ese estadio, hay que recordar que es un estadio también ubicado en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la universidad, pues, una de las más importantes, si no es que la más importante de Iberoamérica. Entonces, eso le da como un marco global del factor universitario, el factor estrictamente deportivo y además el factor de lo que ha albergado, ¿no? En un momento dado hasta podría decir que si de México la etapa arquitectónica quizás más rica sea la construcción de la ciudad universitaria, dentro de la ciudad universitaria probablemente el estadio sea la obra más importante que se tenga, ¿no? Con un costo de 28 millones de pesos fue construido entre 1950 y 1952 el Estadio Olímpico Universitario, obra del arquitecto Augusto Pérez Palacios, con la colaboración de Raúl Salinas y Jorge Bravo. Fue creado como un espacio multidisciplinario para pruebas de pista y campo, fútbol americano y fútbol soccer. Arquitectónicamente, pues bastaría tomar en cuenta la opinión de Frank Lloyd Wright, ¿no? Que vino aquí y se deslumbró y reconoció en Augusto Pérez Palacios a un genio de la arquitectura. Hizo esta obra maestra absoluta. Según los herederos de Augusto Pérez Palacios, la forma fue inspirada por una red de pesca de Pátzcuaro, aunque la luz, el cielo, los jardines naturales de la zona donde fue construido el estadio, ese llamado Malpaís sugiere otra cosa. Yo no creo que Pérez Palacios hubiera sido tan simplón para hablar de un sombrero charro. No, yo creo que eran gente muy sensible y que entendió perfectamente el lugar. Cuando lo invitan a hacer los relieves en el estadio de Ciudad Universitaria, Diego piensa hacer, referidos a los deportes, los relieves, pero completando la historia desde lo prehispánico a lo contemporáneo, y nada más pudo hacer lo contemporáneo. Y eso que había realizado todos los dibujos, todos, del total del estadio. No lo logró por sus seguidos desencuentros con el entonces presidente Miguel Alemán, que habían comenzado a finales de los años 40, cuando hubo un atentado al mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, que Diego pintó en el desaparecido Hotel del Prado. Diego trabajaba en Ciudad Universitaria, donde con frecuencia iba Miguel Alemán. Viene a hacer la supervisión de las obras. Diego sabe que anda por ahí visitando, agarra el megáfono, lo pone al máximo volumen y grita que chingue a su madre Miguel Alemán.
y en ese momento le cortaron el presupuesto. Pero además de la belleza de su construcción, el Estadio Olímpico Universitario posee una historia deportiva que podría envidiar cualquier estadio del mundo. Vi a Bob Beamon brincar 890, no se va a olvidar jamás, así, volaba el tipo, ¿no? Y yo estaba del otro lado casi en el Palomar. Tenemos unos amigos que habían dicho que tenemos que llevar binoculares, nos quedamos todo el día en CU en los tiempos de la Olimpiada. Vi también al sargento Pedraza volver el estómago entrando a la meta, mentando madres, cuando quedó en segundo lugar en la medalla de plata en la propia Olimpiada. Desde entonces, la marca olímpica de Bob Beamon sigue vigente. Ahí, Lee Evans estableció una marca paradigmática. Ahí, Jim Hines por primera vez corrió 100 metros en menos de 10 segundos. Ahí, Dick Fosbury mostró su técnica para salto de altura. Desde entonces, todos saltan como él. Sí, ¿qué de historia tiene Ciudad Universitaria? Creo que pocos, ¿eh? Quizá el Olímpico de Berlín le compita en historia. Y una cosa importantísima, hoy en día sigue siendo, por lo menos en parte, un estadio de los atletas universitarios. ¿Sí crees? Sí, ahí compiten. Claro, nadie estaba se alaraca pensando en el por equipo, eso, pero porque el no, equipo ahí no como hay que atletas no, universitarios. No. Ahí no, lamentablemente. Pero los queremos con todo. Bueno, fue tan bonito el estadio que, digamos, el velódromo que hoy, digamos, es el funcional para Roma, está tomado justamente del estadio de Ciudad Universitaria, un estadio que, la verdad, arquitectónicamente nos puede hacernos sentirnos orgullosos. Hacemos una pausa y regresamos con la catedral más importante en cuanto a Santos se refiere, por supuesto, el Estadio Azteca. Bueno, muchas gracias por seguir con nosotros en Ludens Bicentenario, programa dedicado a los estadios, pocos programas dedicados justamente a los estadios que le han dado vida, sobre todo al sur de la capital de la República Mexicana. Muchas gracias a Gerardo Gómez, que felicita el programa y pide un programa de pelota vasca con frontón. Vamos a anotarlo para la siguiente temporada. Puede ser un programa demasiado interesante porque hay mucho que contar de estos dos deportes. Está con nosotros Tlatoni Carrera. ¿Cómo estás, Tlatoni? Bien, bien. ¿Ustedes qué tal? Ay, Mi me querido jalaste para Tlatoni. allá. Bien, qué Es que yo gusto. parezco así como niño chiquito, entonces se siente re feo cuando se va jalando la silla para allá. Oigan, qué historia, ¿eh? Muy efusivo, Tlatoni. Qué historia la de los dos estadios, bueno, la del estadio de CU, que es enorme, todo lo que se ha podido ver aquí en México. Yo creo que sí es uno de los estadios más representativos del mundo, porque además tuvo historia futbolística, ¿no? Sí. Jugó Michel Platini, jugaron muchísimos grandes en el Mundial del 70 y en el Mundial de 86. Y bueno, creo que sí ha visto bastantes cosas. Una universidad, hay muchas cosas que puede contar CU. Pero no nos vienes a platicar del estadio de CU, creo, porque te veo así como muy emocionado de platicar del Estadio Azteca. Vengo a hablarles del estadio Guillermo Cañedo o Azteca. No, Azteca, no, ¿Azteca? no inventes. No salió la broma, fíjate. No le salió, salió la ¿verdad? broma a Televisa. No, ¿Duró le cuánto? salió. ¿Como medio año? ¿Un año? Bueno, y el No, tiempo que haya duró durado... lo que dura una ocurrencia. Y el tiempo que haya durado, además, no duró, digamos que en el humor general, ¿no? Nadie nunca le dijo Guillermo Cañedo, por más que No, había claro que no. muchos elementos que decían Estadio Guillermo Cañedo a la derecha. Bueno. Nunca nadie dijimos Guillermo Cañedo, pero tiene una gran historia también. ¿Te parece bien que veamos cómo fue construido el Estadio Azteca, sin duda la catedral más importante del fútbol soccer en nuestro país? Mayo de 1962. Dos terremotos sacuden la Ciudad de México justo cuando se prepara para recibir la visita del presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, y su esposa Jacqueline. Entre las construcciones más afectadas se encuentra el Palacio Nacional. El presidente Adolfo López Mateos decide convocar a Pedro Ramírez Vázquez y a Bernardo Quintana Rioja, arquitecto e ingeniero de sus confianzas, para guardar la basura bajo la alfombra antes de que llegue el rico vecino. Pocos meses después, esa misma pareja gana la convocatoria para construir la arena más representativa de México, que después de un concurso público por medio del Servicio Postal Mexicano, recibirá el nombre de Estadio Azteca. El Azteca es una obra de Ramírez Vázquez, con colaboradores muy importantes como Rafael Mijares, pero Mijares siempre estuvo al lado de Ramírez Vázquez, por lo menos en estas obras, o en la más señera de las que hizo Ramírez Vázquez, según mi opinión, que es el Museo de Antropología, ¿no? La isóptica que utilizó el arquitecto Ramírez Vázquez, nos la comentó hace 4 años que tuvimos una entrevista con él, fue inspirada en el Coliseo de Roma.
y donde tú te pares, donde tú te sientes, ves bien el fútbol. En el caso del Azteca hizo una obra genial. Genial, porque vamos, han pasado los años, han pasado 43 años que se inauguró, ¿no? Y es un estadio moderno que funciona extraordinariamente, con unas, vamos, digamos que el llenarse y vaciarse es una operación que lleva poquísimo tiempo, ¿no? Que ahí es donde se mide el acierto en el diseño de un estadio, ¿no? Según el proyecto original de Emilio Azcárraga y Guillermo Cañedo, el nuevo estadio se construiría en Santa Úrsula, sobre los terrenos de una vieja fábrica de asfalto, cuyo proceso de adquisición causó protestas de los ejidatarios varias décadas después. En la obra participarían, durante 4 años, 10 arquitectos, 34 ingenieros, 15 técnicos y 800 obreros. Todo el mundo estaba siguiendo cómo iba naciendo, primero cómo se iba, digamos, cavando la cuna donde iba a estar, luego cómo fue tomando forma, cómo hacían cuentas de que una de las columnas serviría para todo un fraccionamiento, digo, el cemento de esa columna y toda la varilla. Entonces era una cosa portentosa, ¿no? El 29 de mayo del 66, el gigante estuvo listo. México tenía un estadio mundialista para recibir el Mundial del 70. Después de un largo retraso, el presidente Gustavo Díaz Ordaz dio la patada inicial y poco después se jugó el primer partido entre el América y el Torino. A los 10 minutos, 110,000 aficionados gritaron gol por primera vez. Com toda a inteligência de Vavá, exatamente. Aí Vavá me adelantou ele balão no mais, passadito na meia cancha. De aí me chegavam dois italianos chegavam, eu tenho um toque entre os dois e ao seguinte, no mais acomodei o balão para a direita e de aí com a graça de Deus, com a ajuda de Deus me saiu lo máximo. Fue un avance de Arlindo que llegó fuera del área grande y desde ahí empalmó un derechazo que se fue a la derecha, angulándose de manera tremenda, la gente coreando aquel gol que había deseado. Solo 20 años después, el Azteca, que en un principio fue casa del América, del Necaxa y del Atlante y poco más tarde del Cruz Azul, ya había recibido 2 Copas del Mundo y se convertiría en el estadio más reconocido a nivel mundial. ¿Cuánto tiene el Estadio Azteca? La verdad es que sí, tiene una gran historia, 2 finales de Copa del Mundo, pero fíjate que yo me quedo pensando que el Azteca es la respuesta que México le da al mundo después del Centenario de Montevideo, que es el lugar donde se realiza la primera Copa del Mundo, y al Maracaná, que es la gran casa que tiene América Latina, digamos, en cuanto a extensión, para el Mundial del 50. Entonces México tenía que presentar un estadio demasiado digno porque era, digamos, después de Chile, el 4º país latinoamericano en realizar una Copa del Mundo y tener justamente la talla para lo que vendría después, un México que despertaba. Y para el año en el que es construido tiene un enorme valor una de las cosas que se comentaron ahí, lo de las isópticas, porque recordemos que en aquellos tiempos no se puede diseñar por computadora. Una cosa muy parecida ocurrió años después con el diseño y construcción de la sala de conciertos Netzahualcóyotl en el Centro Cultural Universitario. No se podía hacer por computadora, pero igual había que trazar literalmente a mano y calcular así, echando multiplicaciones, las isobaras para que la acústica fuese óptima. Entonces hay estos paralelos interesantísimos entre los estadios y las salas de concierto que en algún otro Ludens podríamos explorar. Y además sí fue un estadio que además de muy grande fue muy cómodo, porque en un principio cabían 120,000 aficionados todos sentados, que no pasaba en Maracaná, que era el estadio más grande del mundo, con 150,000 me parece, con varios parados. Y poco a poco ha ido perdiendo capacidad. Les pusieron estas pantallas gigantes cuando fue la visita del Papa, han hecho algunas adecuaciones a los palcos, hicieron este restaurante ahí cerca de la cancha. Entonces caben 105,000 aficionados, pero todos, como dices, todos ven bien y todos están muy cómodos todo el momento del partido. Todos sentados. Bueno, vamos a ver qué significa el Estadio Azteca en cuanto a la cantidad de santos que están en él. El Estadio Azteca es al fútbol lo que la Basílica de San Pedro es a la fe católica. Ningún otro patio futbolero ha albergado 2 finales de Copas del Mundo, una final de Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales Juveniles y Femeniles y Copa Confederaciones. Ningún otro, tampoco, ha recibido a tantos grandes nombres de la pelota mundial. Este estadio, como la Meca, debe visitarse por lo menos una vez en la vida.
Yo he visto a la selección brasileña detenerse en los pasillos a tomarse fotografías, estos muros que bueno, encierran una historia y han sido testigos pues, de las proezas futbolísticas de las más grandes personalidades de la historia del fútbol. Lo digno de rescatar pues, fue la visita de tantos equipos internacionales, ¿verdad? El Internacional de Milán, el Santos, los equipos argentinos, equipos europeos que vienen por el Ferencváros, en fin, muy renombrados. Eso históricamente. Lo que sí sé es que, a grosso modo, el Estadio Azteca ha visto desfilar grandes figuras mundiales en torneos oficiales, partidos amistosos, en equipos y en selecciones. Y yo creo que estamos orgullosos todos de nuestro Estadio Azteca. En 1970, cuando el Azteca cumplía 4 años, se coronó en su césped el máximo iluminado del fútbol, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, quien llegó acompañado de 10 apóstoles, entre los que destacaban Carlos Alberto, Gerson, Rivelino, Tostão y Jairzinho. El resultado, la Copa Jules Rimet. En 1986, después del gran terremoto y del fuerte abucheo a Miguel de la Madrid desde la tribuna del Azteca, llegó otro profeta. El argentino Diego Armando Maradona utilizó la mano de Dios contra Inglaterra y ese mismo día pintó el gol más bello en la historia de los mundiales, con los pies y la cabeza. Gol anotado por Diego Armando Maradona. La alineación de jugadores que han estado en el Azteca es notable. Beckenbauer, Mayer, Ziller, Müller, Albertozzi, Riva, Zoff, Lineker, Cubilla, Banks, Shilton, Didi, Babá, Ronaldinho y muchos otros que pueden conformar la selección ideal de todos los tiempos. El juego del siglo también, pues se recuerda con gran alegría, con gran nostalgia. Y no se puede describir porque solamente estando ahí se da una cuenta de eso. En los mundiales como que baja una energía especial, no sé si la mande alguien, ¿verdad? Los dioses del deporte, pero se siente una cosa muy diferente allá en el estadio. Y también vi cosas no muy gratas en el Estadio Azteca, ¿no? Vi cómo llenaron de cojines a la selección mexicana en la Olimpiada del 68 cuando perdió con Japón. Vi cuando empezaron a aventar desde el segundo piso del estadio a la parte de abajo en un poliuniversidad, en un águilas blancas cóndores, papel quemado y todo lo que te puedas imaginar. Cuando descansa del fútbol, el Azteca ha sido también un gran salón de usos múltiples. Además de las grandes figuras del balón, han estado grandes referentes del siglo XX. Michael Jackson, U2, Elton John y en enero de 1999, el portero de Cracovia, Juan Pablo II, quien ocupó la máxima silla del Vaticano durante 27 años. Cuando entra el Papa aquí al estadio, bueno, de verdad era difícil contenerse tanta emoción. La personalidad de este hombre era verdaderamente indescriptible y todo el mundo trabajamos con una vibración muy increíble que no hemos vivido ni con Copas del Mundo, ni con eventos de fútbol, ni con ningún tipo de evento. Fue algo muy diferente. Y a veces también el Estadio Azteca no solamente fue pisado por las grandes figuras, también ha sido pisado en un momento dado por equipos con discapacidad, por fútbol femenil, por niños, por jóvenes, por adultos. Pero en el Estadio Azteca y en CEU han sido, realmente esos términos de la comunicación son verdaderamente climáticos, son maravillosos, son inolvidables para el aficionado, ¿no? Hay mucho más. La grandilocuencia del Azteca cuenta también el récord de asistencia para un partido oficial de la NFL y la pelea de boxeo más concurrida de la historia entre Julio César Chávez y Greg Hogan. Como canta Andrés Calamaro, el Azteca es un gigante que aplasta a chicos y aplasta a grandes. Me quedé duro, me aplastó ver al gigante. Pues muchas gracias, Platani, por estos 2 reportajes dedicados al Estadio Azteca. Nos vamos, Javier, se nos acabó el programa, ¿tú crees? Un enorme placer haber estado con ustedes. Muchas gracias, Javier. Un placer. La verdad. Tlatuani. Un placer. Bueno, nos vemos Javier, la próxima qué gusto semana aquí en Ludens, dedicado justamente al ajedrez, al boliche y al billar. Los juegos mentales, recuerden que aquí en Canal 22, el deporte también te ve.